Bien, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea el que nos guíe por medio de su palabra. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque pudimos adorarte, alabarte. Nuestros cánticos, Señor, espirituales que te ofrecemos a ti con un corazón agradecido, Señor, un corazón que ha entendido tu evangelio. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz el día de hoy por medio de la predicación de la palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos esté guiando hacia la verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que nos esté convenciendo, Señor, de juicio, de pecado, de justicia. Que esté renovando nuestra mente, nuestro alma, nuestro ser, Señor. Y que tu Espíritu Santo, por medio de la predicación de tu palabra, nos esté transformando, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a estar viendo la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Cuando yo era niño, hermanos, recibí como regalo de Navidad, me acuerdo, un robot. Este robot medía alrededor de 30 centímetros y me acuerdo que estaba muy feliz por mi regalo. Cuando me lo dieron, lo saqué de su empaque, prendí el botón de encendido, pero el robot no funcionaba. ¿Por qué? Porque este robot no tenía las pilas que necesitaba. Es más, ustedes habrán dado cuenta que muchos regalos dicen las baterías no están incluidas. Por suerte mi mamá sabía eso y compró las baterías, compró las pilas. Yo inmediatamente entonces agarré y puse las baterías en el robot y las volví a prender, el botón de encendido, y esta vez sí anduvo. Me acuerdo que el robot andaba, caminaba, se prendía sus luces y quedé maravillado de este regalo que me habían dado en Navidad. Algo similar, mis hermanos, nos sucedió a nosotros los cristianos. Obviamente nosotros no somos robots, pero necesitamos de esa batería espiritual para funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, según la Biblia, fuimos creados para la gloria de Dios. Pero por causa del pecado, no vivimos para su gloria. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como ese robot, sin baterías, pero Dios nos dio vida con su evangelio. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Hermanos, hemos sido salvados por pura gracia de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Y porque nos amó cuando estábamos en esa condición, cuando estábamos muertos, cuando seguíamos la corriente de este mundo, cuando nos deleitábamos en nuestros deseos pecaminosos, en nuestras concupiscencias. Dios nos amó.
Hermanos, Dios obró para que nosotros seamos ahora salvos. Dios tuvo que intervenir en nuestra vida para que nosotros podamos ser salvos. Y ahora en agradecimiento a esa salvación y en respuesta a ese amor, nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Precisamente ese es el título del día de hoy, ocupándonos en nuestra salvación. Quiero que ahora sí vayan al texto, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Amén. Hermanos, ya que Dios obra, dice el texto, y nosotros, por medio de su evangelio, por medio de Cristo, ahora nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, viviendo en obediencia, reflejando el carácter de Cristo y perseverando en gozo hasta el día de su regreso. El texto empieza en el versículo 12 con una frase que dice, así que. El apóstol empieza esta sección con un así que, o como dicen otras versiones, por lo tanto. Esto, hermanos, quiere decir, o sea, este así que o este por lo tanto es un conectivo. Conecta lo que veníamos viendo anteriormente con lo que va a decir ahora. Esto quiere decir que esta sección que yo acabo de leer es la aplicación práctica de lo que ya veníamos hablando en el sermón pasado acerca de la humillación de Cristo, de su obediencia perfecta y cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Vimos anteriormente que Cristo, mis hermanos, se humilló a sí mismo voluntariamente por amor a nosotros. Cristo se humilló en forma de siervo y en esa forma fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que Dios, mis hermanos, lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla se doble ante Él y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque Dios, mis hermanos, como vimos semanas atrás, exalta a los humildes, exalta a los que se humillan. Y a la luz de esa realidad, hermanos, a la luz de ese ejemplo de Cristo, Pablo empieza esta sección diciendo, así que, o por lo tanto, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Pablo entonces, mis hermanos, llama al pueblo de Dios, llama a la iglesia, nos llama a nosotros a la obediencia, a ser obedientes. Pablo está abordando una cuestión de madurez espiritual. Pablo les está diciendo a los filipenses que mientras él estaba presente, ellos obedecían a su palabra, a la palabra de Dios. Pero ahora que él está preso y está lejos de ellos, Pablo les está diciendo que deben continuar obedeciendo. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad, hermanos, no depende de la vigilancia de un líder humano, sino que la verdadera fe, una fe madura, permanece firme aun cuando nadie lo observa. Ese es el principio. Debemos obedecer aun cuando nadie nos está viendo. Debemos preguntarnos entonces, hermanos, ¿somos fieles nosotros en todo momento? ¿Somos fieles?
¿O solamente somos fieles cuando el pastor o cuando el líder está presente? Las personas del mundo, mis hermanos, en su trabajo son fieles o se ocupan en su trabajo solamente cuando está el encargado en un trabajo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Puerto Madero, ahí en Consorcio, todavía no era creyente, pero me acuerdo que ahí había un hombre, que él era el intendente de ese edificio, era la mano derecha del administrador. Y me acuerdo que este intendente, todos lo odiaban, porque él siempre, todo el día estaba en la computadora vigilando, porque estaba ahí en su cuartito con todas las cámaras. Y él siempre paraba vigilando. Y basta que uno se ausentara 20 minutos de ahí de las cámaras, él iba y lo buscaba. Todos le tenían terror a él, me acuerdo. Era muy exigente limpiar en ese edificio porque había cámaras por todos lados. Y como les dije, estaba este hombre, intendente, que se llamaba Pablo, y nos estaba vigilando totalmente. Todos los que venían a trabajar no duraban mucho, duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses, y siempre discutían con el intendente y se iban. Pero cuando estaba ahí, todos trabajaban eficazmente. Pero cuando no estaba, era un alivio para todos. Es como decir, bueno, ya nadie me está vigilando. Y lo malo es que, bueno, cada quien hacía lo que quería. Es como dice el refrán, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero en la vida cristiana, mis hermanos, no debería ser así. No debemos depender de que alguien o un líder nos esté vigilando, nos esté viendo, sino que nosotros debemos ser fieles en todo momento. Porque hay alguien, tenemos un Dios, mis hermanos, que sí es omnisciente y que sí sabe todo lo que hacemos, aun cuando nadie nos ve. Debemos preguntarnos entonces, hermanos, si nuestra santidad, nuestra vida de santidad, depende de la mirada de otros. Debemos preguntarnos si solamente nos comportamos bien con los hermanos de la iglesia, porque hay muchas personas así, muchos hermanos así, que en la iglesia son una cosa, pero en su casa o en su trabajo son otra. Debemos preguntarnos, hermanos, si estamos viviendo para agradar a Dios o para impresionar a las personas simplemente. Hermanos, la madurez cristiana se evidencia cuando la obediencia nace de un corazón transformado y no de la presión externa. Nosotros debemos obedecer porque nuestro corazón ya ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio. No obedecemos porque nos están presionando, porque nos están mirando, observando. Y Pablo les estaba diciendo eso a los filipenses. Pablo les estaba diciendo que debían obedecer como siempre lo habían hecho cuando él estaba con ellos, pero ahora mucho más, dice, en su ausencia. Los filipenses deberían continuar obedeciendo a la palabra de Dios ahora que Pablo no está presente con ellos. ¿En qué deberían enfocarse? Dice Pablo. El creyente, mis hermanos, debe ocuparse en su salvación. Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Y este versículo, hermanos, este versículo es el versículo más utilizado por la iglesia evangélica, pero también es uno de los versículos más malinterpretados del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este versículo, aislado de su contexto, han hecho pensar a algunos que Pablo está enseñando aquí una salvación por obras. Es más, algunos dicen que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque si no la podemos perder. Y utilizan precisamente este pasaje. Para empezar, este pasaje, el verbo en el que está escrito en el griego no dice cuidar, no dice cuiden su salvación, sino que dice ocúpense de su salvación.
Pablo, mis hermanos, no está enseñando una salvación por obras, sino que está enseñando totalmente lo contrario. Pablo está describiendo la respuesta de quienes ya han sido salvados por la gracia de Dios. Es decir, si tú has sido salvado ya por la gracia de Dios, entonces en respuesta a esa salvación debes ocuparte de tu salvación. Y este verbo, precisamente, ocupaos, no significa producir salvación, sino que tiene el sentido de desarrollar, poner en práctica, ser diligentes. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es: desarrollen su salvación, pongan en práctica su salvación, sean diligentes en esa salvación que Dios ya ha obrado. Permitan que la salvación que Dios ya ha obrado en ustedes se manifieste plenamente en su vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ocúpense en su salvación. Y en este contexto, mis hermanos, esta palabra salvación no se refiere o no está hablando de la justificación inicial, sino que está hablando del proceso de santificación. Es decir, la salvación bíblica tiene tres dimensiones. Hay que entender algo primero. La salvación, hermanos, de principio a fin, es una obra de Dios. Por eso es que nosotros cantamos, y la Biblia dice: la salvación es del Señor, de principio a fin. Ahora, hay tres dimensiones en la salvación: la pasada, la presente y la futura. La pasada fue cuando tú creíste por fe en la obra del Evangelio. Fuiste ahí, cuando tú creíste, cuando te predicaron el Evangelio y creíste, entonces fuiste justificado de tus pecados. Dios te declaró justo, Dios te apartó y te declaró santo. Esa fue la salvación pasada, cuando creíste por primera vez, cuando hubo una regeneración en tu corazón, cuando fuiste salvado de la culpa del pecado. Pero también está la salvación presente, o a lo cual nosotros llamamos la santificación progresiva. Es decir, somos santos, pero seguimos en ese camino de salvación. Estamos siendo transformados del poder del pecado con el poder del Espíritu Santo. Anteriormente habíamos sido salvados de la culpa del pecado y ahora estamos siendo transformados del poder del pecado remanente que aún vive en nosotros. Y también está la salvación futura, que es cuando finalmente seremos librados completamente de la presencia del pecado. Y es a lo que nosotros llamamos glorificación. Entonces está la salvación pasada, la justificación, la salvación presente, la santificación, y la salvación futura, que es la glorificación. Pero todo es uno solo. Uno solo. Y Pablo lo que está hablando en este versículo que acabamos de leer recae en la dimensión presente, en lo que estamos viviendo ahora. Debemos vivir de acuerdo con la obra salvadora que Dios ya ha comenzado. Porque Dios ya comenzó la obra, hermanos. Y Pablo nos está diciendo: ocúpense de esa salvación, de esa obra de Dios, como con temor y con temblor. Y esto no quiere decir, hermanos, un terror a Dios, que debemos estar espantados de Dios, como si fuéramos un esclavo que teme a su amo cuando nos castigue. No, sino que se refiere a una actitud de reverencia profunda, humildad y conciencia de la santidad de Dios. Es decir, hermanos, cuando nosotros conozcamos más a Dios,
cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es un Dios amoroso, entonces vamos a poder ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos, déjame decirte que Dios no es un Dios malvado, sino que es un Dios de amor. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos un Padre que es amoroso para con nosotros. Pero no debemos olvidar, hermanos, que Dios también es un Dios santo y que aborrece el pecado. Cuando nosotros comprendemos bien quién es Dios, esa combinación de amor, santidad, justicia, eso va a producir en nosotros una obediencia seria, reverente y agradecida, porque sabemos ante quién estamos. Es el temor, mis hermanos. Este versículo Pablo nos llama a ocuparnos con temor, pero ese temor es de quien ama a Dios y no desea entristecerlo. Debemos ocuparnos de esa manera, entendiendo, mis hermanos, quién es Dios. Ahora, el versículo 13, el apóstol Pablo dice que debemos ocuparnos, sí, de nuestra salvación con temor y con temblor, pero porque Dios obra en nosotros. Versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermanos, Dios es quien obra en nosotros. Y aquí vemos una de las declaraciones más consoladoras de toda la Biblia. Hermanos, Dios es quien produce esa obra de salvación. Dios no solamente está observando, Dios no solamente nos está ayudando desde lejos, sino que Él está actuando eficazmente dentro del creyente. Dios transforma la mente. Dios está transformando el corazón, está transformando nuestra voluntad y está transformando los deseos y nuestras decisiones. Hermanos, antes de convertirnos, antes de ser cristianos, nosotros deseábamos naturalmente todo lo que ofendía a Dios. Deseábamos todo lo que ofendía a Dios. Pero ahora que somos parte de su reino, ahora que somos sus hijos, hemos comenzado a luchar con el pecado, porque el pecado todavía existe dentro de nosotros. Ahora hay un nuevo deseo de agradar a Dios. ¿De dónde proviene ese deseo? Déjame decirte que no proviene de nosotros, de nuestra naturaleza caída no proviene, sino que proviene de la obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, que ha venido a morar en nosotros cuando creímos en el Evangelio. Así que cada vez que veas a un creyente desear las Escrituras, desear leer las Escrituras, o desear vencer la tentación, o reconciliarse con un hermano, servir a la iglesia o amar más a Cristo, déjame decirte que estás viendo evidencias de que Dios está obrando en él. ¿Y qué esperanza nos trae esto, mis hermanos, para los que luchamos con nuestros pecados? Dios es el que está obrando en nosotros. Dios es el que pone el querer como el hacer. Imagínense esto, imagínense a un niño de 2 añitos que está empezando a caminar. Este niñito está dando sus primeros pasos, tropieza, cae una y otra vez, y desde lejos nosotros podemos observar que parece que está aprendiendo a caminar solo, pero el Padre está detrás de ese niño. El Padre está sosteniéndolo, animándolo, y muchas veces
evitando que la caída sea desastrosa, porque se puede lastimar. Ahora, el niño, hermanos, ese niñito realmente está caminando, no es una ilusión, pero nunca caminaría si el padre no estuviera sosteniéndolo. Así es la vida del creyente, así es la vida cristiana. Nuestra obediencia es real, nuestro esfuerzo es real, pero debajo de todo está la mano poderosa de Dios sosteniendo a sus hijos. Como escribió el profeta Isaías, porque yo, Jehová tu Dios, te sostengo de mi mano derecha. Amén. Bien, en este versículo también, mis hermanos, vemos una tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Algo que los teólogos por siglos han tratado de entender, pero nuestra mente finita no puede entender en realidad cómo es que se unen estas dos realidades. Por un lado, el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, pero por el otro lado dice, porque Dios es el que produce en vosotros. Entonces, surge una pregunta. ¿Quién es el que obra realmente en su santificación? ¿Es Dios o es el creyente? Ahí está la tensión. Y la respuesta bíblica, hermanos, es ambos. Ambos. Pero no de la misma manera. No de la misma manera. La Biblia afirma estas dos verdades sin contradecirse. El creyente es responsable por obedecer, pero también la Biblia afirma que Dios es quien hace posible esa obediencia. No es un sistema de cooperación donde Dios hace una parte y el hombre hace otra parte, sino que es la iniciativa, el poder y la perseverancia provienen de Dios. Y precisamente porque Dios es el que inicia esta obra, el creyente puede y debe responder con obediencia. Un padre de la iglesia primitiva, Agustín de Hipona, decía una frase que nos puede enseñar acerca de esto. Él decía, a Dios, da lo que mandas y manda lo que quieras. O sea, Agustín en su oración a Dios le decía, Dios, dame el poder para poder obedecerte. Y de ahí sí, mándame a hacer lo que tú quieras. Pero necesito que tú pongas ese deseo en mi corazón. Y hermanos, Dios no solamente nos ordena, sino que también capacita a cumplir su voluntad. Es decir, si Dios nos ha dado mandamientos en su palabra, es porque ahora podemos obedecerle, porque ya su Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu Santo quien obra y que pone ese deseo en nuestro corazón de obedecerle. Porque sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios obrando dentro de nosotros, es imposible obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón, hermanos. Pero es nuestra responsabilidad, sí, obedecerle. Es nuestra responsabilidad santificarnos mientras caminemos por este mundo. Hay una ilustración muy buena de un pastor que es argentino, Nicolás Tranchini, que vive en España, y que él dice lo siguiente acerca de la santificación. Él da un ejemplo, él dice, imagínense a una persona que quiere broncearse. Está el sol afuera, radiante, produce calor, pone el deseo en esta persona de querer broncearse, pero la persona, mis hermanos,
no puede decirle a su piel que se oscurezca. Él no puede decir, oscurécete, oscurécete. No, sino ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Salir afuera y broncearse, exponerse al sol. Esa es la responsabilidad del creyente, exponerse al sol. O sea, el sol bien vendría a ser Dios. Ahora, el hombre, su responsabilidad es simplemente exponerse. Él no puede cambiar el color de su piel. Es el sol, es Dios quien nos cambia a nosotros. Es Dios el quien hace la obra. Pero nosotros somos responsables, ¿sí?, en exponernos a ese Dios de gracia. Por eso existen los medios de gracia que Dios nos ha dado para que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, el creyente debe esforzarse, sí, en la santidad, pero es el Espíritu Santo quien impulsa y hace eficaz ese esfuerzo. En otras palabras, Pablo, hermano, no está diciendo trabajen para que Dios sobre, sino que dice trabajen porque Dios ya está obrando en ustedes. Dios ya está obrando, Dios ya comenzó la obra. Y como vimos anteriormente, el que comenzó la obra es fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, este texto nos llama a vivir en santidad. Y nuestro problema muchas veces es que reducimos la santidad a ciertas prácticas religiosas. Pensamos que una persona santa es aquella que ora mucho, que lee mucho la Biblia, que asiste a todos los cultos los domingos. Y todo eso, mis hermanos, es importante, sí. Debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos congregarnos regularmente. Pero Pablo tiene una visión mucho más amplia acerca de la santidad. La santificación, hermanos, debe alcanzar nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestras prioridades, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra manera de administrar el dinero, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma como respondemos cuando somos ofendidos, cuando enfrentamos el sufrimiento. Todas esas áreas, hermanos, deben ser santificadas. En todas esas áreas debemos ocuparnos. No existe un rincón de nuestra vida donde Cristo diga, aquí yo no tengo autoridad. No, hermanos, porque si Jesús es Señor, Jesús es el Señor de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida. Ahora, ¿quién puede vivir una vida así, hermanos? ¿Quién puede decir, ¿sabe qué? Mira, yo soy santo en todo lo que has mencionado. ¿Quién ha vivido realmente esta obediencia perfecta? La respuesta es que ninguno de nosotros puede vivir una obediencia perfecta. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo vivió esa vida de obediencia perfecta. Recordemos el contexto. En los versículos anteriores, semanas atrás, Pablo describió a Jesucristo como aquel que no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló voluntariamente, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a nosotros. Hermano, Jesús no obedeció parcialmente. Jesús no solo obedeció cuando era fácil. Jesús no solo obedeció solamente cuando todos lo admiraban, sino que Jesús obedeció en el huerto de Getsemaní, cuando estaba sufriendo. Jesús obedeció cuando fue traicionado. Jesús obedeció cuando fue abandonado. Jesús obedeció cuando fue injustamente condenado.
Jesús obedeció cuando cargó la cruz. Y Jesús obedeció hasta entregar su vida por nosotros. Esa obediencia perfecta, hermanos, de Jesús, ahora tiene dos implicaciones para nosotros. En primer lugar, esa obediencia perfecta es la base de nuestra aceptación delante de Dios. Es decir, Dios no nos recibe porque nuestra obediencia sea perfecta, porque no lo es. Dios nos recibe porque la obediencia perfecta de Cristo nos ha sido imputada o nos ha sido acreditada a nuestra cuenta. ¿Y qué descanso trae esa verdad, hermanos? Cuando el creyente falla, que fallamos todo el tiempo, no pierde inmediatamente la condición de hijo, sino que corre nuevamente a Cristo, quien ya pagó completamente por sus pecados. Y la segunda implicación para nosotros es que la obediencia de Cristo también es el modelo que el Espíritu reproduce en nosotros. La meta de la santificación, hermanos, no es convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, sino que la meta es parecernos cada vez más a Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien ha venido precisamente a hacer eso. Por eso es que es santo, el Espíritu Santo ha venido a santificarnos, a llevarnos a Cristo, a hacernos parecer más a Cristo. Bien, alguna objeción sobre este pasaje es que alguien podría decir: pero yo llevo muchos años luchando con el mismo pecado. Si Dios realmente está obrando en mí, ¿por qué todavía caigo? ¿Por qué todavía sigo luchando o sigo cayendo en ese pecado? ¿No dice el texto que Dios es el que obra el querer como el hacer? Bien, esa pregunta merece una respuesta. Hermanos, la presencia de la lucha no demuestra la ausencia de la gracia, sino que ocurre exactamente todo lo contrario, hermanos. Antes de conocer a Cristo, cuando no éramos creyentes, cuando no éramos cristianos, muchos de nuestros pecados ni siquiera nos molestaban. Ni siquiera nos molestaban. Pero ahora muchos de esos pecados nos producen tristeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, ha despertado una nueva sensibilidad espiritual. Antes no nos molestaban los pecados, ahora sí, nos duele pecar. Y la batalla misma contra el pecado, hermanos, es la evidencia de que hay una nueva naturaleza luchando contra el pecado. Eso no significa, hermanos, que debamos conformarnos. Eso significa que debemos seguir luchando, pero tampoco debemos desesperarnos. Pablo no dice que Dios comenzó a obrar. Pablo dice que Dios está obrando, tiempo presente. Él está obrando. Es una acción continua. Y mientras haya vida, hermanos, Dios continúa moldeando a sus hijos. Dios sigue obrando en nuestros corazones. Por eso es que la santificación o la vida del creyente no debe ser una vida pasiva contra el pecado, sino que tiene que ser una vida activa, una vida de lucha. El creyente verdadero lucha con el pecado, aborrece el pecado en el cual muchas veces cae, pero lucha. Bien, a la luz de todo esto, algunas aplicaciones para tú que ya llevas muchos años en la fe, no sé cuántos años, pero quizás llevas muchos años caminando con el Señor. Este texto, hermano, hermana, te recuerda que todavía dependes completamente de la gracia de Dios.
El mayor peligro de un creyente maduro, de alguien que lleva años en la fe, no siempre es un pecado escandaloso, sino que muchas veces es el orgullo espiritual. Cuando comienzas a pensar, ¿yo qué voy a caer? Yo estoy bien, ya llevo años en la fe. Cuando piensas así, ya has comenzado a caer, hermanos. Porque déjame decirte que nunca vas a dejar de necesitar la obra de Dios. Como le dije, la obra de salvación, de santificación, es una obra del Señor. Es una obra de Dios de principio a fin. Siempre vas a necesitar de la gracia de Dios obrando en tu corazón. Si tú eres un nuevo creyente, alguien que lleva pocos años en la fe, quizás miras tu vida y dices, a mí me falta mucho por recorrer. Y es verdad. Pero no olvides algo, Dios no espera que un bebé espiritual corra una maratón el primer día. No, sino que Dios está formando a Cristo en tu vida. Y va a haber un crecimiento, va a haber tropiezo. Pero si perteneces al Señor, Él terminará la obra que comenzó. Él va a perfeccionar esa obra en tu vida. Un matrimonio cristiano, mis hermanos, también, este texto como aplicación para los matrimonios dentro de la iglesia. Un matrimonio cristiano no cambia únicamente aprendiendo mejores técnicas de comunicación, teniendo charlas con psicólogos, no, sino que realmente cambia cuando ambos esposos, marido y mujer, permiten que Dios transforme sus corazones. Muchos conflictos matrimoniales no nacen de la falta de habilidades, sino que nacen del orgullo. Y el orgullo, hermanos, hermanas, solamente puede ser vencido por la gracia que produce la humildad de Cristo. Es la única manera de poder tener éxito en nuestro matrimonio, humillándonos como Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que debemos buscar de la gracia de Dios para que nuestro matrimonio vaya bien, espiritualmente hablando. Bien, si tú eres hombre, Dios no te llama únicamente a proveer económicamente en tu hogar. Dios te llama a reflejar el carácter de Cristo. Tu esposa y tus hijos necesitan ver en ti un hombre que depende de Dios, que se arrepiente cuando falla y que busca obedecer al Señor en lo cotidiano. Porque Dios es el que obra. Nosotros debemos ocuparnos, buscar a Dios, buscar al que está obrando en nuestro corazón. Eso necesita ver nuestra familia. Y si eres mujer, la verdadera belleza no comienza con la apariencia exterior, sino que comienza con un corazón que está siendo transformado por el Espíritu. Una mujer llena de la gracia de Cristo irradia una hermosura que ninguna moda puede producir. Es por eso que el libro de Proverbios dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, que teme a Jehová, esa será alabada. Para los jóvenes, el mundo nos dice, o te dice, sé tú mismo, sigue tu corazón. Pero Cristo dice, permite que yo te transforme. No te conformes con vivir según los deseos pasajeros de esta generación. Dios tiene un propósito infinitamente mucho más grande. Ese propósito es hacerte semejante a su Hijo. Dios está obrando para hacerte semejante a su Hijo. Así que, para terminar, hermanos,
La obediencia del creyente, como les dije, no nace de nosotros, sino que nace de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Gracias a que Dios obró en nosotros, ahora nosotros podemos y debemos obedecerle por amor. Y la buena noticia, hermano, hermana, en esta mañana es que Dios sigue obrando. Dios no descansa, Dios no es como nosotros. Dios sigue obrando en nuestro corazón para ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios sigue obrando y nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación porque precisamente Dios sigue obrando. Hermano, yo no sé cómo habrás venido espiritualmente hablando en esta mañana. No sé cómo te sientas con respecto a tu salvación, a tu santificación, pero Dios te está diciendo hoy que te ocupes en tu salvación. Ocúpate con temor, con temblor. No menosprecies el sacrificio hecho en la cruz por tus pecados. Ocúpate en lo más importante para un creyente, que es la vida espiritual. No hay nada más importante que eso, hermanos. El propio Jesús en Mateo capítulo 16, versículos del 25 al 26, Jesús le dice a sus discípulos: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hermanos, ocuparse de nuestra salvación, vivir la vida cristiana no es fácil. Jesús dijo que ancho es el camino de la perdición. Ancho y espacioso es el camino de la perdición. Y muchos van por él. Pero angosto y estrecho es el camino de la salvación. Y pocos la hallan, dice Jesús. Pocos la hallan. Es por eso que Jesús dice: si tú quieres salvar tu vida, o sea, si tú quieres ir por el camino ancho que lleva a la perdición, vas a perder tu vida. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Realmente encontrará lo que significa ser cristiano, discípulo de Jesús. Y Jesús por eso termina diciendo: ¿qué provecho? O sea, ¿de qué le va a aprovechar al hombre si quiere ganar el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué te sirve tener riqueza? ¿De qué te sirve tener de todo si a cambio, si vas a perder tu alma? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios por tu alma? Dice. Es interesante que hace poco, si conoces a Elon Musk, ¿no?, el creador de Starlink, hace poco ese hombre fue el primer billonario de la historia. Billonario, el primer billonario de la historia. Pero ni con todos ese billón de dólares que él tiene puede comprar su alma. Es una realidad. Él puede con todo el billón de dólares que tiene erradicar la pobreza del mundo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Nada, hermano. Y si hoy estás aquí en esta mañana, este pasaje te llama a abandonar la autosuficiencia y a descansar nuevamente en la gracia que transforma. Hermano, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solamente Dios puede cambiar nuestros corazones. Yo no puedo cambiar el corazón de ustedes, ni puedo cambiar mi propio corazón. El único que puede cambiar los corazones
es Dios por medio de su palabra. No luches con tus propias fuerzas. Corre a Cristo cada día, depende de Él para todo, para todo. Permite que la palabra moldee tu corazón y que su espíritu produzca en ti una vida transformada, una vida que resplandezca. Y si aún no has confiado en Jesucristo, este texto también te habla. Dios no solamente nos está invitando a ser una mejor persona, Dios está llamando a recibir una vida nueva que solamente Él puede dar. La obediencia que agrada a Dios, hermanos, nace de un corazón regenerado. Muchos en el pasado, en la época de Jesús, ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios. Pensaban que estaban cumpliendo sus mandamientos. Estaban los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, pero en realidad no estaban agradando a Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario tener un corazón regenerado. Hermano, si aún crees que no has sido regenerado, bien, el Evangelio te invita a venir a Jesús en arrepentimiento y fe, y Él promete perdonar tus pecados. Él quiere reconciliarte con el Padre. Él quiere comenzar en ti esa obra de salvación. Porque quizás muchos solamente vivimos una religiosidad, pero la mayor evidencia de que somos salvados, hermanos, es que estamos ocupándonos en nuestra salvación. La persona que realmente ha sido regenerada, hermanos, y con esto termino, se ocupa en su salvación, porque el Espíritu Santo lo impulsa a vivir una vida que agrada a Dios. El Espíritu Santo lo impulsa a obedecer los mandatos del Señor, no por obligación, sino por amor. Y esa persona no lo hace por su propia fuerza, sino que se humilla ante Dios porque sabe que es incapaz de cambiarse a sí mismo. Por eso acude al Señor. Y por eso el apóstol Pablo les dice esto a los filipenses: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas, Señor, en medio de tu palabra. Tu obra, Señor, por medio de tu palabra. El Espíritu Santo, Señor, obra por medio de la predicación y nos pide, Señor, que nos ocupemos en esta salvación que tú ya nos has ofrecido y nos has dado. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nosotros podamos humillarnos ante ti, porque tú eres el único que tiene el poder para cambiarnos, Señor. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, es imposible, pero tú nos has dado los medios de gracia. Tú nos has dado, Señor, la oración para acercarnos a ti, humillados delante de ti, y rogarte, Señor, que tú obres en nuestro corazón, que sigas obrando, porque tu palabra dice que estás obrando, pero que pongas ese deseo de ocuparnos, Señor, de dejar las cosas triviales de este mundo y enfocarnos en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Como tú dices en tu palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón, porque de eso depende nuestra vida. Le damos gracias y continuamos, Señor,